Café con Johnny es un programa libre de radio y podcast. Te invitamos a que te tomes un café mientras escuchas temas interesantes para tu vida personal. Bienvenido. Bienvenidos al podcast Café con Johnny. Esta vez vamos a hablar acerca de los valores éticos, pero en la niñez, en la juventud y también en nuestra adultez. Y englobándolo todo, ustedes saben que de niños nos mandan desde nuestros primeros años a la institución educativa. Entonces vamos a entrelazar este tema de valores éticos en las instituciones educativas para que sea más entendible para nosotros mismos. Parto de la idea de que el ser humano es un ser muy complejo, porque no solamente somos cuerpo o materia, sino que dentro de nuestro cuerpo llevamos lo que se llama nuestro espíritu, y es allí en donde nuestro espíritu tiene lo que se llama la voz de la conciencia, que es dada por Dios, y para los que no creen en Dios sería dada por un ente superior o un ser superior necesario para nuestra existencia. Y esa conciencia es la que nos avisa a nosotros si es que estamos yendo por un buen camino o estamos yendo por un mal camino. Pero eso no es todo, porque en nuestra interioridad, Dios también nos ha dado a nosotros lo que se llama la ley moral natural. Y esa ley moral natural nunca por nunca va a caducar, a diferencia de las leyes humanas, que algunas leyes caducan o quedan exentas y ya no son válidas para nuestra sociedad. Y esa ley moral dictamina, en primer lugar, la forma del comportamiento humano. Y esa ley natural dice lo siguiente: haz el bien y evita el mal. Por lo tanto, Dios ya ha puesto en nuestro interior, en nuestro corazón, en nuestra conciencia, esa premisa moral que se le conoce como la ley moral natural. Haz el bien y evita el mal. Y a diferencia de los otros seres, Dios a nosotros, las personas, nos ha dado las tres facultades humanas, que es la inteligencia para pensar las cosas antes de hacerlo, nos ha dado la voluntad, que es la fuerza para hacer las cosas o las ganas que los pones para hacer las cosas, y por último Dios nos ha dado la libertad. Somos libres de hacer las cosas que nosotros queremos, o también somos libres de decir sí quiero y no quiero. Y gracias a esta libertad es que el hombre determina de una o de otra manera su destino y también determina su vida misma y su existencia. Y por qué no decirlo, también va a determinar libremente la responsabilidad de sus actos. Y no hay que olvidarse aquí cuando nosotros hablamos de palabrita acto, que existen solamente dos tipos de actos, no existen actos más o menos. Los actos buenos, que es cuando el ser humano piensa, después pone a su voluntad y por último lo hace con su libertad. Los actos buenos que siguen a la premisa haz el bien, pero también existe lo que se llama los actos malos, y es cuando nosotros incumplimos esa ley moral natural que está inscrita en nuestros corazones. Por lo tanto, cuando el ser humano hace el mal, lastimosamente surge lo que se llama el dolor de conciencia. No estás tranquilo, no estás en paz, no vives feliz porque estás remordiéndote la conciencia por el acto malo que tú mismo has cometido. Eso de aquí sería una breve introducción para que nosotros también comprendamos cómo es la estructura del ser humano. La estructura más que todo de la persona, porque cuando hablamos con el ser humano estamos hablando de cosas ya fisiológicas, estamos hablando de la persona en sí. Y esto de aquí me hace recordar a mí que algunos años atrás, cuando estábamos en la universidad estudiando la teología, teníamos un profesor que se llamaba el Padre Felicísimo, González Morán, y el Padre Felicísimo nos decía la persona. Cuando se habla de la persona es en modo individual, pero si es que nosotros lo aumentamos persona humana, es porque la persona no puede vivir solitariamente,
sino que cada uno de nosotros vivimos siempre en comunidad, en un vínculo de personas que se llama la sociedad. Y es allí que nosotros, las personas humanas, hacemos esas relaciones con los demás. Nos relacionamos en nuestro trabajo, en nuestros estudios, en nuestros quehaceres diarios, en nuestra misma vida amical y nuestra vida también de familia. Y aquí es lo que surgen lo que se llaman los valores éticos. Y los valores éticos son algunas reglas y también algunas virtudes que nosotros tenemos para comportarnos frente a los demás. Y este de aquí es el tema del día de hoy que vamos a compartir con cada uno de ustedes. Los valores éticos más conocidos para nosotros son los siguientes: la responsabilidad, la verdad, la justicia y la libertad. Y vamos a hablar de estos 4 haciendo un resumen en general para que ustedes también puedan comprender cada valor ético y también cómo es que actúa en nuestra vida. Y después vamos a analizar con ejemplos para ver también dónde nosotros lo dejamos en el aire, estos valores éticos. Hablando de la responsabilidad, partimos que es una facultad que debe de tener el hombre de reconocer sus fallos y asumir las consecuencias que trae consigo. De la misma manera, eso incluye también el proceder a cumplir con las obligaciones que se le ha concedido. Cada uno de nosotros desde pequeño nos enseñan este valor ético de la responsabilidad. Nos enseñan a planificar, nos enseñan también a ser cumplidos, nos enseñan bastantes cosas, pero muchas veces desde pequeños nos enseñan eso. Y conforme el ser humano va avanzando, va creciendo y hace uso excesivo de su libertad, un poco que ya no lo vemos como una condicionante de obligación moral, sino que algunas veces la juventud de hoy en día dicen, pero ¿para qué ser responsables? ¿No? ¿O para qué hacer esto? Si es que yo puedo hacer el otro y no me pasa nada. Pero por eso es importante cultivar este valor de la responsabilidad, porque la vida que nosotros llevamos, nunca por nunca nos vamos a quedar en la juventud. Nunca por nunca vamos a tener la vida fácil. Como yo siempre les digo a los jóvenes, cuando uno está joven, cuando uno está niño, cuando uno está en el colegio o en la universidad, estamos rodeados de una burbuja grande que se llama la familia. La familia nos cuida, nos protege, nos ampara, la familia nos da de comer, la familia nos da techo. Pero ¿qué es lo que pasa pensando en un futuro si es que se rompe esa burbuja grande y ya no tienes a tu familia? Entonces tú mismo tienes que enfrentar tu vida que te toca y por lo tanto tienes que demostrar con este valor ético, que es la responsabilidad, que tú eres capaz de asumir el mundo que Dios te ha puesto con retos, también con responsabilidad y también, sobre todo, demostrar qué clase de persona eres para los demás. El otro valor tan importante es la verdad. Y por otro lado es el valor ético de ser honestos y también de ser sinceros, de no engañar falsamente. Y tan importante es la verdad que existe ya frases legendarias como la verdad nos hará libres, que lo encontramos también con las mismas palabras de Jesús, que nos dice en el Nuevo Testamento, la verdad les hará libres. Pero aquí vamos a hablar un poquito de este valor de la verdad. Ustedes saben que si es que nosotros no practicamos la verdad, lo contrario a la verdad, ¿cuál es? La mentira. Y la mentira es como una especie de una semilla pequeña, que si es que tú lo practicas de a poquitos y comienzas a mentir una vez, comienzas a mentir otra vez, comienzas a mentir grandemente en tu vida, ese árbol se va haciendo gigantesco y lastimosamente se bajó la silla. Y lastimosamente te puede hacer daño a tu persona. ¿Y por qué te puede hacer daño? Porque vives falsamente. O sea, no reconoces lo que verdaderamente eres, lo que verdaderamente muestras a los demás y por lo tanto te conviertes en una persona falsa o tienes una personalidad falsa. Y hay muchas personas que solamente viven en lo cotidiano, o sea, en lo falso, y muestran a las demás personas una apariencia, pero se olvidan, lastimosamente,
de que se están engañando a sí mismos, ¿no? Y por eso es que es importante este valor de la verdad, porque la verdad es también una llamada a ser honestos. Si es que tú puedes, lo haces. Si es que no lo puedes, lo intentas, pero también lo haces. Pero si es que no te sale, también tienes que decirlo con todo el corazón, ¿sabes qué? No puedo hacerlo, o me esforcé, pero no lo intenté. Y eso también es ser honestos diciendo la verdad. Y sobre todo también ser sinceros. Y la palabrita sincero viene del latín, que más antes tenían una costumbre de traer para el piso, utilizaban mármol en los palacios grandes de los emperadores romanos. Entonces, cuando se cargaba el mármol, era una piedra muy delicada, ustedes saben. Y si es que se caía de las cargas de los animales, lastimosamente se rompían y ese mármol valía carísimo. Y entonces, para que el rey que compre esta pieza de mármol no se dé cuenta, agarraban con la cera de la abeja y lo parchaban esa rajadura. Y de allí viene esta palabrita sincero, o sea, sincera. Es tal y como es, ¿no? Y sin nada de remiendo y sin nada de nada. Sincero, o sea, sincera ese parche. Entonces, esto es lo que promueve para nosotros el valor de la verdad. Ahora sí vamos a analizar el valor de la justicia. La justicia nos dice que todas las personas deben de actuar de manera justa para que exista una convivencia armoniosa. En otras palabras, es dar a cada quien lo que le corresponde. ¿Y por qué este valor de la justicia es tan importante? Porque si es que uno no aprende a ser justo, lastimosamente tú vas a querer acaparar todo y no vas a tener esa capacidad de pensar en los demás. Una persona justa tiene que decir las cosas tal y como son con el dolor de corazón. Y algunas veces la justicia se utiliza para muchos tapujos de mentira. Pero la justicia en sí es dar a cada quien lo que le corresponde. Y este valor es importante porque desde niños nosotros tenemos que enseñarles a los jóvenes ser justos. Y el ser justo es ser también sincero, ser transparente y buscar sobre todo el bien común ante los demás. Y por último, vamos a analizar el valor de la libertad. Y también suele mencionarse como un valor ético clave. Los actos destinados a la libertad es que nosotros debemos de ser auténticos y debemos de actuar tal y como somos, o sea, libremente. Y esta libertad también nos lleva a nosotros a actuar de acuerdo a nuestra voluntad y también de acuerdo a nuestra inteligencia. No te olvides que la persona humana, gracias a la libertad, puede decir estas dos palabras claves, el sí y el no. Y con estas dos palabras claves del sí y del no, estás determinando tu vida. Por ejemplo, cuando una persona, cuando un adolescente, cuando un joven está enamorado de otra persona, se tiene que declarar su amor. Y entonces, si es que uno le dice sí acepto y el otro le dice también sí acepto, estás donando tu libertad libremente hacia la otra persona, solamente con esa palabrita, el sí acepto. Y si es que la otra persona te dice a ti no acepto, también está diciendo su libertad, su opinión en el margen de la libertad, pero el sí o el no puede cambiar el destino de ti mismo y también el destino de la otra persona. Por eso es importantísimo ser libres. No solamente ser libres para hacer las cosas, sino que ser libres para decir las cosas. Y aquí yo quiero entallar con otro tema que se presta siempre cuando hablamos de la libertad, que se llama la responsabilidad. La libertad tiene que ir acompañado siempre de este otro valor que es la responsabilidad. Somos libres de hacer cualquier cosa en este mundo, pero también somos responsables de los actos que nosotros hacemos de nuestra propia persona hacia los demás. Y ya les hemos dicho que hay dos tipos de actos, actos buenos y actos malos. El ser humano es libre de optar por cada uno de esos actos, pero también tiene que ser responsable
de asumir las consecuencias de esos actos. Ahora sí, hemos hablado de esos 4 valores éticos como en forma de resumen, que es la responsabilidad, la verdad, la justicia y la libertad. Y eso de aquí aplicado a las instituciones educativas, aplicado a nuestros estudiantes, vemos que es necesario que ellos mismos lo practiquen porque de allí depende el crecimiento como persona humana dentro de la sociedad que les esperan a ellos. No se olviden que la sociedad cambia, la sociedad es cambiante, no se queda solamente en un espacio en concreto, sino que la sociedad da vueltas agigantadamente. Hoy en día nos envuelven bastantes cosas tecnológicas y el ser humano tiene que optar por acostumbrarse a lo tecnológico, pero también tenemos que demostrar nuestros valores éticos al frente de esta nueva era digital. Y entonces los estudiantes tienen que estar inmersos en todo esto, tienen que estar palpando siempre los valores morales, los valores éticos, pero sobre todo, aquí yo quiero detenerme y analizar bonito también juntos con ustedes, sobre todo es responsabilidad de los padres de familia que les inculquen desde pequeños los valores necesarios a cada uno de sus hijos. No se olviden que en la escuela, en el colegio, los profesores son solamente espectadores de cuánto valor tiene el niño en su corazón. Y desde pequeño nosotros, los profesores, comenzamos a hacer este análisis de la personalidad del niño, de la personalidad del joven, y este análisis que nosotros hacemos personalista, dicho sea de paso, nos sirve a nosotros también para ya tallar ese tipo de persona que queremos que sea el niño o el joven en un futuro. Pero también, vuelvo a repetir, la tarea de los padres de familia es bien importante. Un padre que le habla de valores, un padre que le dice a su hijo que se porte bien, que sea responsable, que sea libre, que diga la verdad siempre. Y todo eso va a ser un padre bueno delante de su hijo. Y ese hijo también va a decir, mira, mi papá me dijo que no haga esto, que sí haga esto, que no haga el otro, que se haga el otro y todo esto. Pero también el profesor tiene que decirle a la medida de lo posible y corregir los actos buenos y los actos malos. Pero aquí también déjenme mencionarles que el ser humano también es libre. O sea, como hemos dicho, que la libertad enmarca nuestro destino, porque podemos hacer lo que queremos, pero también tenemos que ser responsables. Por eso es que nuestros niños del día de hoy, nuestros jóvenes del día de hoy, muchas veces les falta eso, practicar los valores éticos. Y termino poniendo un ejemplo de lo que nos pasa a cada día en esta sociedad actual que nos ha tocado a nosotros vivir. Imagínense ustedes cuánta delincuencia nosotros vemos. Prendemos las noticias, prendemos los dominicales y lo primero que nosotros encontramos es matanza, muerte, robos, asaltos, extorsiones y toda clase de cosas malas, porque eso es el acto que estamos viendo, son actos malos que atañe a nuestra sociedad, que también denigra de una o de otra manera los valores en el ser humano actual, en los jóvenes mayormente. Y eso de aquí, queridos hermanos, también tenemos que preguntarnos de culpa de quién es. Porque se supone que estos delincuentes, entre comillas, hay que utilizar el otro término, las personas que hacen el mal, o las personas que cometen esos actos malos, ¿de quién los han aprendido? Y aparte de eso, si es que nosotros analizamos a esas personas que cometen actos malos, vamos a ver que en su vida hubo etapas. La primera etapa, la de la familia. La segunda etapa, la de la educación, que pertenece a la escuela, al jardín, a la escuela, al colegio, a la universidad, a los estudios superiores. ¿Y qué hicieron los autores responsables de ese niño o de ese joven en su momento para corregir los actos malos? Por eso, yo siempre digo, desde la pequeña o desde la minúscula acción mala que tú veas a tu hijo, corrígele a tiempo. Si es que está en tus manos enderezar ese árbol para que no crezca torcido, hazlo, porque mañana más tarde nos podemos arrepentir cuando veamos que los hijos, los jóvenes, están metiéndose en cosas malas.
Por eso, queridos padres, corrijan siempre a sus hijos. El corregir no es tratar, el corregir no es maltratar, el corregir es decir la verdad, la justicia, la honestidad, la libertad. Poner esto, lo que hemos hablado hoy en día, los valores morales, los valores éticos, allí, en la casa, con sus hijos. Y también, queridos profesores, sepamos corregir con estos valores a nuestros estudiantes. Sepan ustedes que así como nosotros agarramos el cernidero o el sedazo para cernir la harina cada vez cuando nosotros hacemos el pan, también nosotros tenemos que agarrar el sedazo de la ética para cernir a nuestros hijos, para cernir a nuestros estudiantes y que pase todo lo bueno y dejarlo que se cultive lo bueno, pero también separar de sus corazones, de su vida, de su conciencia, de su interioridad, lo malo. Te habló Johnny Gómez Ávila y conmigo será hasta otra oportunidad. Gracias por escuchar el podcast Café con Johnny.